Nacer no fue el inicio de la vida, sino la primera catástrofe. El verdadero desastre no es la muerte, sino existir. Émile Cioran. Imagina que la mayor desgracia de tu vida ocurrió incluso antes de que abrieras los ojos al mundo. Que la auténtica catástrofe no es la muerte, sino el nacimiento. Para el filósofo rumano Émile Cioran, la existencia no es un privilegio, sino un error cósmico. Venimos al mundo sin consentimiento, lanzados a una experiencia llena de dolor, incertidumbre y conciencia. Y lo peor, según él, es que esa condena se repite una y otra vez, porque la humanidad insiste en traer más vidas a este escenario de sufrimiento. Cioran fue claro: procrear es un crimen. Convertirse en padre es perpetuar la desgracia de la existencia. Considerado uno de los pensadores más pesimistas del siglo XX, Cioran dedicó su vida a reflexionar sobre lo absurdo de estar vivos. En las cimas de la desesperación, su primer libro, ya sostenía que la verdadera profundidad de la experiencia humana se encuentra en el dolor, no en la alegría. Más tarde, en El inconveniente de haber nacido, llevó esta idea al extremo, presentando una colección de aforismos que diseccionan sin piedad el sufrimiento humano y la carga insoportable de la conciencia. En este recorrido nos adentraremos en su vida, su pensamiento y en la crudeza de sus reflexiones. Prepárate, porque esta no es una invitación al optimismo, sino un viaje hacia las tinieblas de la existencia, guiados por uno de los filósofos más radicales de la historia. De nacionalista a nihilista. El único arrepentimiento mayor que tengo de haber nacido, es haber nacido rumano. Cioran. Cioran nació en Resinar en 1911, en una familia profundamente religiosa. Su padre era sacerdote ortodoxo y su madre encabezaba una asociación cristiana. Y, sin embargo, él rechazó pronto la fe y se entregó a la filosofía. En Bucarest quedó decepcionado por lo que veía como la esencia de su país: la inactividad, la incapacidad de avanzar. Decía que Rumanía era un sindicato del fracaso y que los rumanos eran los perdedores de la historia. Se comparaba con los alemanes, disciplinados y obstinados, o con los españoles, herederos de conquistas y grandeza. Frente a ellos, su propio pueblo le parecía condenado a la mediocridad. Uno de los símbolos de esa decadencia era su profesor Nae Ionescu, un académico que plagiaba, improvisaba y hasta se ausentaba de clases alegando que no tenía nada que decir. Para Cioran, Ionescu era la viva imagen de un pueblo sin rumbo. A los 23 años publicó En las cimas de la desesperación, donde afirmaba que la vida está atravesada por un dolor tan profundo que ni la felicidad ocasional puede compensarlo. A partir de allí, su filosofía giraría en torno a una idea cada vez más clara: que haber nacido no merece la pena. Durante un tiempo se dejó seducir por los discursos nacionalistas y autoritarios. Admiró la energía de la Alemania nazi y de la Guardia de Hierro rumana, convencido de que su país necesitaba grandeza. Pero pronto la violencia, el antisemitismo y la barbarie lo sacudieron. Avergonzado de su entusiasmo juvenil, rompió con esas ideologías. En 1937 se trasladó a Francia, país en el que permanecería hasta su muerte. Nunca volvió a Rumanía. Allí conoció a Camus, Sartre y de Beauvoir, pero no compartió su ambición intelectual. Mientras ellos buscaban fama, premios y reconocimiento, él los evitaba con obstinación. Rechazó galardones, se negó a terminar su tesis doctoral y se definió a sí mismo como un parásito. Decía que su pasión era la improductividad. Y, sin embargo, de su pluma nacieron libros que marcaron generaciones. En su madurez llegaría El inconveniente de haber nacido, obra que consolidó su reputación como un pensador de las tinieblas. La daga de la conciencia. La conciencia es una daga en la carne. Émile Cioran. Para la mayoría de las personas, la muerte es el gran desastre. Pero Cioran invierte el orden. Lo terrible no es morir, sino nacer. En El inconveniente de haber nacido, afirma que la vida es un accidente ridículo, una carga impuesta sin consentimiento. Antes del nacimiento hay calma y serenidad. Después, solo hay dolor. Escribió: anhelo ser libre, libre como lo son los mortinatos.
El problema no es únicamente la existencia, sino la conciencia. Ella es la que multiplica el sufrimiento. Nos hace revivir una y otra vez las heridas, anticipar dolores futuros y quedarnos atrapados en un ciclo interminable de ansiedad. La llamó una daga en la carne, porque atraviesa al ser humano y lo condena a sufrir más que cualquier otra criatura. Para ilustrar su idea, elaboró una jerarquía del sufrimiento. Una piedra no sufre porque carece de conciencia. Un insecto sufre menos que un animal y un animal menos que un ser humano. Cuanto mayor es la conciencia, mayor es la desdicha. Por eso concluía que lo mejor es la inconsciencia y que la verdadera libertad está en no haber nacido nunca. Este planteamiento rompe con toda visión tradicional. La cultura suele celebrar la conciencia como lo que nos hace humanos, lo que nos diferencia del resto de los seres vivos. Para Cioran, en cambio, esa diferencia es nuestra condena. El problema de haber nacido. No corremos hacia la muerte, huimos de la catástrofe del nacimiento. Cioran. Siguiendo la tradición de Schopenhauer, Cioran veía en la vida un error que nunca debió suceder. Imaginaba un planeta vacío, como la luna, cristalino y sin vida. La Tierra, en cambio, es una cuna de dolor. Cada nacimiento es, para él, un despojo, arrebata a alguien la calma de la nada para lanzarlo a la condena de existir. De ahí surge, según él, el miedo a la muerte. No tememos el final, sino la posibilidad de repetir el trauma del nacimiento. El verdadero horror ocurrió cuando empezamos a existir, y la sombra de ese momento se proyecta hacia adelante. Por eso veía la procreación como un acto criminal. Decía, he cometido todos los crímenes, salvo el de ser padre. El antinatalismo, corriente con la que se lo vincula, afirma que traer hijos al mundo es inmoral, porque nadie puede garantizar felicidad. Incluso quienes viven vidas plenas sufren pérdidas, frustraciones y dolores inevitables. Cioran subrayaba la incoherencia de muchos, se quejan del estado del mundo, guerras, crisis ambientales, desigualdades, y, sin embargo, deciden traer hijos. Para él, ese autoengaño refleja la incapacidad humana de aceptar la verdad. La vida es sufrimiento, y perpetuarla no tiene justificación moral. ¿Es el suicidio una salida? Mis amigos muertos han resuelto todos los problemas. Cioran. Si la vida es tan terrible, ¿no sería el suicidio una solución? Cioran reflexionó mucho sobre esta pregunta. Envidiaba a los muertos porque habían dejado atrás el tormento de existir. Sin embargo, consideraba el suicidio inútil, siempre llega tarde. El dolor ya se experimentó, las heridas ya fueron vividas. Terminar con la vida no borra lo que ya ocurrió. Además, decía que incluso el suicidio genera más sufrimiento, para los que quedan, para los que lo atestiguan, para el propio individuo en los instantes finales. Por eso, aunque veía la tentación del suicidio, lo desestimaba como solución definitiva. Con los años llegó a afirmar que estaba tan cansado de la muerte como de la vida. Para él, ni una ni otra ofrecían redención. La existencia era un círculo sin salida. El arte de soportarse a uno mismo. Escribir es un suicidio aplazado. Émile Cioran. La pregunta inevitable es, si la vida es tan insoportable, ¿cómo logró Cioran sobrevivirse a sí mismo? Su respuesta fue la escritura. Para él, cada libro era una manera de retrasar el final. No escribía como filósofo académico, ni pretendía construir sistemas coherentes. Sus textos eran descargas de desesperación, verdades momentáneas que brotaban como heridas abiertas. Rechazó la fama, los premios y la riqueza. Sabía que aferrarse a ellos solo aumentaba el dolor al perderlos. Eligió la austeridad, la soledad y la compañía de quienes llamaba fracasados. Decía que, al abrazar voluntariamente la miseria, uno se prepara para cuando inevitablemente llegue. Su actitud era una especie de estoicismo invertido, no buscaba resistir el dolor para superarlo, sino aceptarlo de antemano para que no sorprendiera. Era casi una forma de autodefensa, si la vida es una derrota inevitable, lo mejor es reconocerla cuanto antes. Tampoco buscó refugio en la religión.
La veía como un escape ilusorio ante la crudeza de la vida. Para él, la existencia carecía de sentido y punto. No había salvación, ni promesa de un más allá, ni explicación divina que pudiera justificar el sufrimiento humano. Reflexionar desde el abismo. Cioran no quería salvarnos ni darnos recetas de felicidad. Su filosofía es un espejo brutal que nos obliga a mirar la vida sin adornos. Nos recuerda que nacer fue, quizá, la tragedia más grande y que la conciencia multiplica cada herida hasta el infinito. Sin embargo, en su negativa a rendirse hay un extraño tipo de fuerza. Porque aunque veía la vida como un error, siguió escribiendo, respirando, soportando. Y ese acto de resistir puede leerse como una forma de rebelión contra el absurdo. Quizá, sin proponérselo, Cioran nos deja una enseñanza distinta: si seguimos de pie, si soportamos la carga de existir, entonces estamos creando un sentido donde él solo veía vacío. Resistir, en última instancia, puede ser la respuesta más poderosa. La reflexión ahora es tuya. ¿Coincides con Cioran en que traer hijos al mundo es un crimen? ¿O crees que, incluso en medio del sufrimiento, la vida conserva algo por lo que merece ser vivida? Si te ha gustado el video, suscríbete a nuestro canal Loto y Destino. Deja que el destino te muestre el camino. Confía en tu instinto, confía en las señales y confía en tu destino. Dale like, activa la campanita y déjanos tus comentarios para seguir creciendo juntos en esta comunidad llena de reflexión, sabiduría y misterios que conectan con el alma.